Hola, buenas tardes a todos. Siento no poder unirme físicamente, pero realmente con esto de la pandemia ha sido bastante complicado todo este tiempo. Yo creo que poco a poco vamos a ir recuperándonos y espero que físicamente contar con mis colegas de la SLAO. Me gustaría agradecer al doctor Byron Torres su amable invitación a participar en este congreso virtual, y mi primera presentación es sobre una artroscopia escapulotorácica. Esta es una técnica que tampoco es tan nueva, sino que lleva ya muchos años realizándose. La escápula es fundamental para el movimiento del hombro, como se pueden ver en estos dos vídeos, y esto nos puede dar una serie de patologías que pueden ser estructurales, congénitas, funcionales o idiopáticas. Si nosotros tenemos una fractura, probablemente esta escápula no funcionará absolutamente nada bien y tendremos chasquidos escapulares, etc. A veces hay pacientes que tienen una lesión estructural, como puede ser este caso de un osteocondroma, que produce también un chasquido sobre la parrilla costal. Tenemos patología congénita, como esta niña con un Sprengel, parálisis neurológica de los pacientes, en donde la escápula no funciona bien. Pero finalmente tenemos un grupo de pacientes que tienen una afectación idiopática, en donde produce un chasquido escapular, que es lo que se denomina una bursitis escapulotorácica con una fibrosis. Esto, como digo, no es nuevo, porque ya en 1867 el francés Boinet hablaba de una crepitación que roza sobre las costillas. Son pacientes que la principal sintomatología es dolor y una crepitación en los movimientos activos. Y me refiero a movimientos activos cuando hacen este tipo de exploración clínica, probablemente no tengan ningún tipo de crepitación, pero sí que hay que pedirles a los pacientes que hagan este otro tipo de movimiento. En este momento este paciente sí que presenta la clínica que estos pacientes tienen de crepitación de movimientos activos. Si les pedimos una técnica de imagen, como puede ser una radiografía de la escápula, un ATAC, etc., lo normal es que estas técnicas de imagen sean normales en estos pacientes. Y para este tratamiento se utiliza un tratamiento quirúrgico. He evitado los tratamientos que pueden ser rehabilitadores o de punciones, etcétera, ya que la charla es de artroscopia escapulotorácica y por tanto me ha parecido mejor evitar todo eso y pasar al tratamiento quirúrgico. Como verán, ya existe bibliografía desde 1950, 1986, 92, 95, 99, etcétera, sobre el tratamiento quirúrgico. Inicialmente era abierto, pero posteriormente se pasó ya a un procedimiento artroscópico. Es importante hacer un repaso anatómico de esta zona del cuerpo. Las inserciones de la escápula son importantes, el serrato anterior, los romboides, el elevador de la escápula, etcétera, y la escápula está rellena de tanto el supraespinoso, el infraespinoso y el subescapular. Todo esto, si lo vamos poniendo en un plano viendo al paciente desde los pies hacia la cabeza, tenemos la escápula, tenemos el subescapular que rellena completamente la concavidad de la escápula, la costilla, y tenemos el serrato anterior y los romboides. Y esto es importante para saber dónde tenemos que estar a la hora de hacer la artroscopia escapulotorácica. Estas preparaciones fueron especialmente realizadas por el doctor Pau Golano, que ya falleció hace unos años y al cual le debo mucho porque se le pedí que me hiciera estas preparaciones para el año 2000. Aquí podemos ver en estos cómo está la escápula y el serrato anterior. Esta es la inervación. Si nosotros cogemos el cadáver y le quitamos el trapecio, nos encontraremos con los romboides, tanto el romboides mayor como el romboides menor. Si trazamos una línea, como si estuviéramos cortando toda la zona de romboides, automáticamente lo que ocurrirá es que podemos levantar toda la parte de la escápula con el serrato anterior como si fuera una chaqueta. Y ese es el espacio escapulotorácico y ese es el espacio donde tenemos que trabajar para realizar toda la parte artroscópica de esta intervención. Vuelvo a poner el dibujo para hacernos otra vez una idea, pero yo creo que el modelo anatómico es lo suficientemente demostrativo para saber sobre todo esto. ¿Cómo podemos hacer estos pacientes? Estas ya pues son quizá un tanto antiguas porque son de hace 20 años, pero me gusta conservarlas porque es el inicio de esta técnica que se comenzó a realizar
o la comencé yo a realizar en aquel entonces. Lo podemos poner al paciente de lateral, con el brazo libre y con este tipo de drapeado, siempre amplio, para que la escápula quede al aire, o si no, en prono, con el brazo en aducción, pegadito al cuerpo. ¿Qué hay que tener en cuenta en este tipo de artroscopias? Hay dos ramas, una la dorsal escapular, el nervio y la arteria, y debemos de evitar en el momento de hacer los portales lesionarlas, porque podemos tener o un sangrado o una afectación neurológica. Como bordes óseos tenemos la parte de la escápula medial y tenemos la espina de la escápula. Ha habido una serie de autores como Simon Bell en Australia, en donde han producido una serie de alternativas de portales artroscópicos para la técnica y han hecho una serie de mediciones sobre el nervio accesorio, sobre el nervio escapular y dorsal escapular y sobre el nervio supraescapular. Y es interesante este estudio porque así podemos ver la diferencia de distancias que hay entre un nervio y otro. Si vamos a hacer una resección de la parte superior medial de la escápula, el portal de Bell y el portal de visión son importantes porque así vemos que tenemos únicamente 25 milímetros de distancia para no lesionar el nervio. Este es uno de los primeros vídeos que realicé y por tanto tengo cierto cariño a él y me gusta seguir enseñándolo. Como ven aquí, el paciente está de medio lado y tiene la escápula completamente al aire. Más o menos hay que utilizar 2 o 3 dedos desde el borde medial de la escápula, ir en dirección de la escápula y no hacia el tórax. Esto es fundamental. Se realiza un primer portal. Lo que sí quiero decir es que en la clínica, en consulta o antes de la cirugía, es importante marcar los puntos en donde el paciente tiene la crepitación escapular, porque de esa manera podremos establecer nuestros portales. La escápula es enorme y si nosotros hacemos un portal muy bajo o un portal muy alto, quizá no lleguemos a la zona donde nos interesa trabajar, que es donde el paciente tiene la crepitación. Por ello, lo que suelo yo recomendar es realizar una visión inmediata del paciente antes de anestesiarlo y marcar con un rotulador la zona de crepitación y sobre ella hacer los portales artroscópicos. Esto no es como un codo o un hombro en donde tenemos puntos de referencia, sino que es una zona un tanto hostil, es una zona un tanto fibrosa, pero realmente es bastante reconocible porque la zona de costillas queda abajo y nosotros tenemos toda la parte de arriba, que es el serrato anterior. Una vez que hemos establecido el primer portal de visión, hacemos el segundo portal, que ya digo, depende de la altura donde tenga la crepitación el paciente. Introducimos el motor o el instrumental, se puede usar también un vaporizador, eso depende ya de las preferencias del cirujano. Y una vez que estamos dentro, nos encontramos con esa zona de fibrosis, de adherencias, que son las que crean el problema al paciente. Y de lo que se trata es ir poco a poco liberando todas esas adherencias y quitándolas o comiéndolas. Como verán, es bastante, son bastante duras y por tanto hay que irlas poco a poco quitando con el shaver o con el vaporizador, da igual. Una vez que tenemos conseguido toda la liberación y la limpieza de la zona en donde pensamos que es y vemos de forma directa la zona de adherencias y fibrosis, podemos tener algún sangrado, pero bueno, en principio utilizando un sistema de fluido que no esté muy potente podemos conseguirlo. Al final de la cirugía, como verán, se puede coleccionar bastante agua en toda esta zona, con lo cual es importante exprimirla un poquito para que el paciente no tenga esa sensación de espalda inflamada. Se pone un cabestrillo únicamente, yo diría, como de cortesía, porque estos pacientes tienen que empezar a movilizar muy pronto. Como digo, esto no es nada nuevo, quiero decir que esto con el difunto Steve Copeland, aquí empezamos a hacer estas cosas en el año 95-96,
Esto fue presentado en la Española de Hombro y Codo, que se le dio un segundo premio de pósters, se presentó en la conferencia de Val d'Isère el año 2000 y la CECEC me dio un premio al mejor póster de este tipo de cirugías. Posteriormente esto está publicado en la Arthroscopy del año 2006. Hicimos una combinación de fuerzas entre Pamplona, que es donde yo vivo, y Reading, en donde yo me formé. Hicimos un estudio prospectivo retrospectivo únicamente de pacientes que tenían un chasquido doloroso y voluntario, en donde las pruebas de imagen eran negativas y se había hecho una rehabilitación previa. Se midió el constant y luego lo que los pacientes sentían como subjetivo, si mucho mejor, mejor, igual o peor. Hicimos 16 pacientes, esta es la edad, más o menos eran iguales entre hombres y mujeres. Un 50% habían tenido un trauma previo, y eso es importante decirlo. Se hizo en 12 pacientes una bursectomía y en 4 se hizo una bursectomía y una resección del borde superior de la escápula. El resultado final, en un 81%, fue satisfactorio, de pacientes mucho mejor y mejor. Y el constant, como se puede ver, mejoró. Obviamente la movilidad y la fuerza son iguales en estos pacientes, pero sí el dolor y las actividades diarias. Las conclusiones de esta técnica es que es una operación segura, aunque sea una zona un poco hostil, con baja morbilidad. Los resultados son satisfactorios en un 80%. Hay que saber que 2 de cada 10 pacientes quizá no nos puedan mejorar. Y hay que decirles a los pacientes que a veces el chasquido puede persistir, pero siempre son chasquidos indoloros. Únicamente una referencia al doctor Pau Golano, al cual encargué personalmente todo el trabajo anatómico y que bueno, es una referencia en España en cuanto a este tipo de preparaciones. Muchas gracias. Como verán en Pamplona, los toros de las corridas también saben dónde está el escápulo torácico, el espacio escapulotorácico.